Muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo capítulo que tenemos hoy en Warriors of Love Dynasty. Hoy tenemos un episodio especial, un episodio de recapitulación, un episodio de básicamente conversación entre Dani y yo, en el que, bueno, hoy vamos a hablar 100% en castellano, vamos a comentar un poquito acerca de nuestra trayectoria con el podcast, vamos a comentar los temas de los que hemos estado hablando con los primeros invitados y va a ser en español sin traducción también para que podamos tener una conversación un poquito más fluida y compartir nuestra experiencia con vosotros y traeros de manera un poco más cercana todos los temas de los que hemos estado hablando estas últimas semanas. Dani, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal, Santi? Bienvenidos a todos. Pues sí, hoy va a ser difícil para mí volver a hablar en castellano después de tanto que estoy hablando en inglés, pero bien, bien, muy bien y nada, esperemos que les guste a los seguidores y vamos allá. Sí, es curioso, pero porque al final toda la idea de empezar este proyecto viene a través también de la dificultad que Dani se ha encontrado a la hora de acceder a todo este contenido de todos estos mentores, ¿no? Con lo cual es un esfuerzo muy grande también por su parte a la hora de hacer las entrevistas y demás, y está siendo una experiencia muy curiosa para nosotros aprender a navegar todo este tema del Spanglish. Muchas veces decimos, ostras, ¿cómo lo hacemos, no? Con este rollo del bilingüe, ¿cómo lo traducimos? Yo traduzco, yo traduzco. Para nosotros es una aventura todo esto que estamos haciendo ahora mismo, de también ver cómo servir nuestro propósito al final, que es traer todo este mensaje y desarrollar toda esta conversación en bilingüe, en habla hispana y navegando todo este mundo de la tecnología, de los podcasts, de internet, de las redes sociales. Y bueno, aquí estamos al fin y al cabo a vuestro servicio haciendo todo esto y es la aventura que queremos recorrer con vosotros, que no sea algo que simplemente estemos nosotros aquí trayendo cosas, ¿no? que consideramos que os sirven a vosotros, sino también nosotros crecer con ellos y compartir nuestra trayectoria personal con vosotros también. Pues sí, Santi, al final, bueno, una de las cosas que nos hemos encontrado, ¿no? En el camino, sobre todo tú, que estás ahí más en esa parte de la traducción, es que inicialmente teníamos la idea de poder traducir todo el podcast al castellano y la realidad pues nos ha mostrado que eso realmente es muy, muy complicado por el montón de tiempo y de energía que supone traducir un podcast entero al castellano. Es un trabajo tremendo por detrás de las bambalinas y al final hemos decidido que para poder seguir ofreciendo todo eso, pero sin que nos quememos y sin que podamos seguir con el proyecto adelante de la manera que lo tenemos pensado, pues estamos traduciendo, ¿no? Esos extractos más importantes al castellano, tanto en YouTube como en Instagram, que imagino que estaréis viendo. Y también aparte, pues la opción que al final valoramos como la mejor era hacer un post en el que en este caso yo pues también me encargo de traducir o escribir en el castellano sí todos los puntos que se tratan en el podcast para que realmente entre los extractos y el post leído, cualquier persona que realmente tenga ese problema con el inglés no se quede, no se quede fuera, sino que pueda realmente experimentar todo lo que es el podcast. Sabemos que también que hay gente, por amigos que tengo, que ya con el inglés se defienden bien y que les permite escuchar todo el podcast en inglés, Spanglish, con la parte mía. Y genial, pero bueno, creemos que de esta manera podemos dar fluidez al proyecto y al mismo tiempo que nadie se quede fuera por la barrera del idioma. Sí, y al final realmente todos ya sabéis que en YouTube tenéis esos extractitos que vamos haciendo los clips, eso sí que, sí que están traducidos y al final son todos los puntos principales de los que hablamos, así que el mensaje acaba llegando. Bueno, vamos a comentar un poquito la experiencia de los últimos podcasts porque hemos tenido temazos a más no poder. La verdad, tuvimos la primera entrevista con Tanya, después tuvimos a Nadine y el último podcast que hemos publicado ha sido el de Ruwan,
Y en estos tres podcasts hemos hablado de trauma, hemos hablado de trauma preverbal, terapia somática, emociones en los hombres, integración del masculino y el femenino con Nadine, muy, 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 muy interesante. Su proceso de despertar espiritual, diferencias entre Tantra y Neotantra, trabajo con nombres, el propósito del hombre, camino del héroe, masculinidad tóxica, arquetipos. Bueno, vamos, o sea, podemos hacer una lista de más no poder, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber un poco, Dani, tú, ¿cuáles han sido tus principales, cuál ha sido tu principal tema a lo mejor a destacar que más se te ha quedado de estas últimas conversaciones? O sea, ¿qué es a lo mejor lo que te viene ahora mismo a la cabeza? Bueno, yo diría que al final, como es algo también con lo que estoy familiarizado estos últimos 10 o 15 años, es una mezcla, ¿no? Porque todos los autores en ciertas partes conectan con algo muy esencial y después cada uno tiene su propio trabajo y su especialización, que ahora comentaremos un poco más, pero yo, para mí, una de las cosas más básicas, que es la primera que has dicho, que tiene que ver un poco con todo el diálogo que se ha abierto. Es verdad que Tanya tal vez lo trató de manera más profunda porque ella es muy experta en esto, después de 30 años de trabajo con miles de hombres y mujeres en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero es la cuestión del trauma, ¿no? Es cómo esos procesos que vienen desde antes del nacimiento incluso y que ya están demostrados también por la ciencia que afectan mucho al bebé cuando nace, pero que quizás no se ponen para nada en esta sociedad de una manera, o sea, con la importancia que realmente tienen y cómo eso afecta a nuestra vida. Diría que es la parte más importante porque une todo el diálogo de los tres, ¿no? Es ese trauma tanto preverbal como después por montones de cosas que nos ocurren en la vida, en la niñez, tal vez cuando nuestra madre nos deja ahí en la cuna, y esto se oye mucho. Yo por aquí, ahora por Segovia, lo típico, ¿no? Cuando le preguntas a veces a los padres, no, no, ¿qué tal duerme? Nada, le estamos dejando ahí, llora y tal, pero a veces le dejamos ahí para que se acostumbre a que tiene que estar en la cuna. Realmente creo que eso es un poco algo heredado, porque yo lo he escuchado a mi madre o a gente cercana o a mis abuelos, pero realmente detrás de eso hay mucha inconsciencia. Realmente cuando profundizas en el trabajo de Tanya o de otros autores, que me viene a la mente ahora Gabor Maté, ¿no? Que es un experto en el trauma y que aconsejo mucho a la gente que escuche si puede ver su documental Sabiduría del Trauma, que está subtitulado en castellano también, que es maravilloso, y habla exactamente de este ejemplo, ¿no? De esos traumas que ya se están generando en el bebé cuando está llorando y sus padres, creyendo que están haciendo lo mejor, dejándole ahí en la cuna, no lo cogen, ¿no? En brazos. El bebé siente una desconexión total, se siente solo, se siente abandonado y todos esos procesos ya están interviniendo de manera muy profunda en su subconsciente y van a marcar parte de su vida. De muchas formas que no se verbalizan, de hecho, pero que le están haciendo comportarse de una manera en la que cuando llegue a la juventud o a la edad adulta incluso, porque si eso no se trabaja o se pone foco en ello, te va a seguir afectando, pues le va a traer ciertos comportamientos que no son los que su verdadera personalidad, quién es él realmente, le va a permitir mostrarse tal como es, porque hay detrás un miedo profundo a sentirse abandonado que puede, por ejemplo, traer esa necesidad de validación de los demás, porque si no sabes que te van a dejar ahí. Y eso es un ejemplo, ¿no? Pero diría que el trauma. Te pregunto a ti también en este caso, entrando un poco más en esta parte del trauma, pero más en la parte ya más adelante, ¿no? Y un poco en este trauma que los hombres y las mujeres tienen en sus sistemas emocionales, mentales, físicos, cuando van avanzando y tienen problemas, ¿no? Con una relación de pareja que es fallida, con una expectativa de alguien al que querías mucho, una mujer, un hombre, y al final eso no va a buen puerto, cómo también todo ese trauma afecta. ¿Cuál ha sido tu experiencia o qué te sacas de todo eso?
A ver, a mí todo este tema del trauma, la verdad es que me parece algo fascinante y yo creo que es que al fin y al cabo es como que estamos en un proceso de empezar a reconocer toda esta problemática, en el sentido de que antes no estábamos, el ser humano no estaba preparado para estar despierto quizá a cómo funciona la psicología, aunque sí que es verdad que han visto, o sea, pues tenemos tradiciones milenarias como el budismo y el tantra, ¿no? Que son la ciencia de la exploración interior, ¿no? Pero hoy en los tiempos modernos, con el estudio de la psicología y viendo hay una evolución en el desarrollo de la psicología y en el desarrollo del ego y cómo se puede juntar todos estos campos de conocimiento y de exploración en personas que son capaces de acceder a todas estas nuevas ramas de conocimiento, las nuevas con las viejas, ¿no? Tenemos un marco de comprensión mucho más completo. Entonces ahora es como que estamos empezando a realmente saber cómo funciona la psicología humana y cómo es realmente la psicología humana se desarrolla a lo largo de la evolución del individuo y cómo puede afectar eso. Temas tan sutiles como que a lo mejor cuando eres pequeño, que no estés siendo atendido cuando tienes una rabieta o necesitas cariño o el afecto de tu madre, eso luego puede dejar una herida psicológica que en un futuro se muestre en tus comportamientos. Y yo creo que esto es un tema muy, muy, muy interesante, principalmente porque cuando hablamos, por ejemplo, Tanya habla mucho, pues, con Tanya estuvimos hablando acerca del trauma preverbal, ¿no? Y en el trauma preverbal muchas veces intentamos racionalizar todo a través, cuando entramos en terapia, intentamos generar una narrativa que sea una narrativa saludable para nosotros acerca de nuestra historia y de nuestras experiencias y que no nos ponga en conflicto con nosotros mismos y en conflicto con el mundo. Es más, que demos sentido a nuestra realidad y nuestra historia personal y generemos una autoimagen y una narrativa personal que sea saludable. Pero aún así, cuando tú tienes una respuesta en el cuerpo de miedo, de pánico ante ciertos condicionamientos, hacia ciertas experiencias, hacia ciertos estímulos, que por mucho que los recontextualices, por mucho que tal, no te va a sacar de ahí, pues estás diciendo, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo esa respuesta tan visceral en el cuerpo de miedo, de pánico hacia esto? Como puede ser una persona que tenga pánico a lo mejor a subirse a un ascensor, ¿sabes? Entonces, ¿por qué le ha pasado eso? ¿No? Entonces, realmente, por mucho a lo mejor que lo recontextualice, su cuerpo va a seguir teniendo la misma respuesta visceral al entrar en esa situación. Y eso no es algo que vaya a solucionarse simplemente hablando acerca de ello. Hace falta una visión mucho más holística de cómo tratar todo eso. Y eso es lo que estuvimos hablando con Tania acerca de cómo regular el sistema nervioso, cómo equilibrarnos y cómo conectar con la sabiduría del cuerpo, ¿no? El Sí. documental de Gabor Mate es brutal porque al final lo que necesitamos es una sociedad que esté, en inglés se dice trauma informed, que es informados acerca del trauma. Entonces, saber y ser conscientes de que cada reacción que tenemos en nuestro día a día con las experiencias, cada conflicto que tenemos respecto a cómo actúan los demás o cada experiencia que nos altera a nosotros a nivel interno probablemente esté tocando alguna trauma personal que tenemos. Se está tocando una herida nuestra y por eso nos hace reaccionar. Entonces, lo principal es ser consciente de eso en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos conscientes de eso en nosotros mismos, tenemos la posibilidad de meternos dentro de esa sombra, de ese conflicto, de ese aspecto de nosotros que no hemos procesado de manera saludable y lo estamos proyectando al mundo y podemos adueñarnos de él para que no nos afecte y no nos haga reaccionar cuando eso ocurra. Pero es que también en ese proceso de sanación con nosotros mismos nos permite también comprender mejor al otro, nos permite también comprender de dónde vienen los demás cuando reaccionan, por qué una persona puede estar actuando de una manera o de otra y en lugar de rechazar su actuación y en lugar de etiquetarlos o negarlos cuando vemos que están haciendo acciones que decimos no es comprensible que esta persona no sea capaz de ser una persona sensata ante este tipo de situación, bueno, pues es que no sabes cuáles son las heridas que tiene y de dónde viene todo eso.
Total. Entonces, es eso, al final necesitamos una sociedad que esté informada del trauma, ¿no? Mm. Total, Santi, yo también ahí, según estabas hablando, me viene en relación a esta parte tan importante que es la de la regulación del sistema nervioso. En mi experiencia, al final, esa parte es totalmente básica para una verdadera transformación, hasta que tiene todo que ver con el trauma. El sistema nervioso se desequilibra en base a los traumas y realmente vivimos en una sociedad, como dice Gabor Mate o como dice Tanya, o miles de personas, ¿no? En todos los ámbitos, cada uno desde su visión o su disciplina, en la que vivimos en una sociedad totalmente traumatizada. Y está bien hablar de ello, pero después hay que hacer ese trabajo, cada uno interior, que seguramente con prácticas muy sencillas, como las que habla Tanya y que nosotros pues llevamos tiempo haciendo, te vas dando cuenta y esto no se demuestra racionalmente. Vivimos también en una época excesivamente científica y está muy bien lo científico, pero también hay una ciencia interior que solo la puedes validar a través de tu observación propia y de tus cambios. Y son totalmente fundamentales ciertas prácticas, hay distintas, ¿no? Y son algunas de las que trabajaremos también en el futuro cercano en nuestros cursos, porque es como los ladrillos, es como los cimientos de cualquier edificio si quieres realmente un cambio en tu vida. Que son, me refiero a estas prácticas totalmente necesarias y diarias, porque si venimos de tener un sistema nervioso totalmente desequilibrado, en mi caso 40 años bueno, con ya muchos cambios, ¿no? Pero que si ha estado desequilibrado durante 35 años, no puedo pretender que de la noche a la mañana eso cambie. Pero sí que de la noche a la mañana va a empezar un cambio hacia mejor, hacia positivo, y el cuerpo va a reconocer que a partir de ahí hay un cuidado por ti que va a empezar a también equilibrar tus emociones, tus pensamientos, porque todo está unido. Para mí esa es una de las dos claves fundamentales de todo esto que está saliendo ahora a colación. Y la otra es lo que decías, ¿no? El poder empezar a mirar a los demás y a uno mismo cuando te das cuenta de que gran parte de los comportamientos que vivimos en la sociedad de todo tipo vienen causados por esos traumas, miles de traumas, microtraumas, macrotraumas, cosas, no es solo que una mujer haya sido violada, no es solo que tu padre te abandonara, es que hablábamos de esto, de que un día te pones a cantar y tu madre te dice de pequeña, "Anda, deja de cantar que cantas fatal", por ejemplo. Son cosas que se van quedando en tu memoria o un día con tus amigos que te dejaron o sentiste que te dejaban en ridículo cuando tenías 12 años. Todo eso se va quedando ahí y si no se procesa, pues trae el mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo traumatizado, pero que cuando podemos empezar a poner foco en nosotros mismos, en sentir que hemos sido traumatizados y que está bien y que nos aceptamos con eso, pero que no somos eso, sino que podemos trascender eso, también vamos a ver al otro desde ese mismo lugar y lo vamos a ver con compasión. Ujú. Y totalmente la relación cambia, porque cuando tú, aunque el otro se esté comportando como un idiota, como un egoísta, o de muchas otras maneras que en esta sociedad son, este tío es gilipollas o un ladrón o un asesino incluso, me voy ahí, Gabor Mate lo habla, está haciendo un trabajo increíble en las cárceles americanas con gente que tal vez fue maltratada por sus padres diariamente durante 20 años y después, imaginaros cómo estaba esa persona, cometió un asesinato. O sea, no entramos en juzgar el hecho, el delito como tal, pero si a esa persona se le sigue viendo siempre como un asesino y se le va a tener durante los siguientes 40 años de su vida en una cárcel tratado de esa forma, creo que poco podemos avanzar en la sociedad. Si a esa persona se le ve como una víctima, como un enfermo de algo que tuvo que vivir y que le llevó a cometer eso, creo que en este caso estoy hablando de eso, pero hablo de drogadicción, hablo de todas las adicciones que genera el trauma, porque es la manera que tenemos, ¿no?, de salir de ahí. Cuando no queremos mirar nuestro dolor, cuando no queremos entrar en esa sombra profunda que nos aterroriza, nos volvemos adictos a sustancias, al reconocimiento, al sexo, a un montón de cosas, porque es la manera que tenemos de poder evadirnos.
Entonces creo que son dos puntos claves, el trabajo diario para equilibrar nuestro sistema nervioso y después el poder mirarnos a nosotros mismos y a los demás con compasión. Sí, y además es curioso, justo estamos hablando ahora mismo en ese documental de Gabor Mate, menciona algo así, no sabe ahora mismo la traducción literal ni de broma me saldría, pero sigue algo así como el camino del ser humano hacia la autorrealización es un camino de auténtico calvario. Y es verdad, es que estamos pasando de una sociedad que cada vez más las necesidades más básicas las tenemos suplidas, ya es, bueno, no es lo mismo, tenemos comida en los supermercados, tenemos abundancia de recursos, tenemos, o sea, la clase media por lo general, incluso las clases más bajas viven en unas condiciones mucho mejores que a lo mejor el neandertal o a saber cómo vivían en la Edad Media y demás, ¿no? Entonces, hay unas condiciones que sí que nos permiten ya aspirar a nuevos niveles de realización, esto es. Ya no aspiras a tener un trabajo, quieres tener un trabajo en el que te sientas realizado. Ya no aspiras a la seguridad de tener un sitio donde vivir, quieres tener la casa que te gustaría tener y vivir en un lugar donde a ti te gustaría vivir, ¿no? Entonces cada vez estamos aspirando a mayores niveles de plenitud, ¿no? Conforme vamos satisfaciendo necesidades. Y eso es lo que habla la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el momento en el que ciertas necesidades más biológicas, más burdas, más materiales son suplidas, empiezan a aparecer todos estos conflictos más sutiles, más internos, más de decir, hostia, pues ahora es que soy un ser humano funcional, soy capaz de trabajar en un trabajo y sostenerme y demás, pero no estoy dando todo lo que podría dar porque tengo este bloqueo que me lleva a actuar de esta manera o a reaccionar de esta manera o a ser una persona que no es agradable en este tipo de situaciones o no es competente y no sé desenvolverme hablando de cara al público o lo que sea, ¿no? Y dices, ¿de qué manera me está limitando esto en mi vida? O sea, es algo que si tú tienes que enfocarte todos los días en buscar comida para sobrevivir, no lo piensas. Pero en el momento en el que ya tienes ciertas condiciones y dices, quiero dar una charla al público hablando de mi pasión, que puede ser cualquier cosa, arreglar coches. Mi pasión es arreglar coches, quiero dar una charla sobre los coches del futuro y me doy cuenta de que tengo un obstáculo interno que me impide hacerlo y es que tengo pánico a hablar en público. Joder, pues eso no me lo esperaba. Eso empieza a salir en ese proceso de decir, voy a seguir unos impulsos de realización más altos, más elevados que los impulsos básicos de subsistencia. Y es que quiero expresarme en el mundo y al expresarme en el mundo y crecer y salir de mi zona de confort, me voy a chocar contra mis propios obstáculos internos. Y ahí reconocemos el trauma. Entonces, cuando vivimos en nuestra zona de confort, realmente por lo general no nos vamos a dar cuenta porque ya somos competentes dentro de los círculos en los que nos movemos. Pero cuando probamos cosas nuevas, cuando nos abrimos a nuevas experiencias o cuando las experiencias cambian de manera forzosa en nuestro entorno y nos llevan a vivir cosas nuevas, ahí sí que la realidad empieza a reflejarnos todos esos aspectos de nosotros que dices, hey, lleva cuidado, esto no lo sabía yo. Y como claro, es doloroso, porque son aspectos dolorosos de nuestra evolución que a lo mejor como adolescentes pues no nos hemos sentido vistos, no tenemos tenido amistades, nuestros padres no nos hacían caso, o lo que fuera que puede haber llevado a que tú no te sientas suficiente, a que tú no te sientas reconocido, a que no hables con desconocidos, pues has interiorizado ese miedo a conectar con personas con las que no tienes ningún tipo de conexión previa o no has hablado anteriormente, ¿no? Entonces, afrontar todo eso requiere trabajo de terapia, requiere trabajo de integración, requiere trabajo con la sombra. Y eso poco a poco lo vamos a ir viendo conforme más personas se abren a la cultura de, de perseguir y de crear la realidad de dentro hacia afuera, de aspirar a manifestar aquello que a lo mejor sienten que quieren crear, de no quedarse simplemente viendo el malestar que les supone vivir en el statu quo de voy a continuar con mi trabajo, aunque no me sienta cómodo en mi trabajo, aunque me sienta maldiga cada día que tengo que ir a trabajar en este oficio que me da de comer, pero que no me hace sentir realizado, conforme la gente empieza a cansarse de ese malestar y empieza a abrirse a nuevas formas de expresarse en el mundo y empezar sus propias empresas, sus propios proyectos, a buscar el trabajo que siempre han querido hacer, estudiar lo que siempre han querido estudiar. Vamos a ver cómo la gente se va a encontrar o todos por lo general nos vamos a encontrar con esos bloqueos y vamos a tener que trabajarlos y procesarlos porque si no el camino está bloqueado, simplemente. No queda otra.
O sea, no queda otra y bueno, creo que la gente en mayor o menor medida puede ver cómo tal vez a través de esta situación con el COVID, ¿no? Que ya venía de atrás, pero que puede haber sido un momento en el que el mundo pues, ya digamos que ha rugido, ha habido un terremoto a nivel social y, y claro, todo eso genera también mucho miedo, mucha incertidumbre y seguridad. Yo creo, sinceramente, que el mundo necesita esto, lo que tú estás comentando, ¿no? Que más y más y más personas, hombres y mujeres, y sobre todo también las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, que puedan empezar a entender todo esto cuanto antes mejor, porque desde ese lugar y hasta que el trauma no se sane, no se podrá tener hombres y mujeres realmente integrados que Efectivamente. a partir de ahí, con todo el potencial que cada ser humano tiene, cada uno con sus dones y talentos, puedan empezar a expresar realmente quién son y a ofrecer a la sociedad algo nuevo que nace de su verdad, de su corazón, de su poder interior. Y ahí empezará a cambiar la sociedad. La sociedad no va a cambiar a través de sistemas políticos externos, que parece que ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Que por ahí no va la cosa, que pudieron tener su sentido, porque si estamos viviendo esto es lo que tenía que ser, pero es momento de cambio y de poder dejar, pues eso, este sitio, este planeta un poquito mejor que nos lo encontramos y al mismo tiempo tenemos ese reto, ¿no? Como humanidad porque las cosas están así. Yo soy muy optimista, pero estamos en un momento de profunda crisis y de profundo cambio y al mismo tiempo la sociedad está profundamente enferma, como habla Gabor Maté, por este trauma que se respira y se vive en todo, en las relaciones entre hijos y padres, en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, en los enfrentamientos raciales, en los Claro. enfrentamientos de todo tipo. Entonces, para mí sí que, y ahora ya si quieres cambiamos de tema por no centrarnos, el trauma es vital, el entendimiento y darnos cuenta de que es el primer paso, saber que eso está ahí y a partir de ahí lo podemos cambiar. Si lo seguimos poniendo, nos ponemos las manos en los ojos o lo dejamos pasar, pues seguirá haciendo lo que está haciendo. Claro, y normalizarlo como parte de lo que es la vida y el proceso de evolución de un ser humano. A veces sí que en el día a día, yo por ejemplo, yo he invertido una cantidad, y invierto activamente una cantidad de dinero y de recursos en terapia, en trabajo interno y en lo que haga falta, brutal. ¿Por qué? Porque es parte de mi proceso. Y sé, Dani, por ejemplo, que tú también, ¿no? Y que la gente con la que nos juntamos y de la que nos rodeamos y que está en este proceso de evolución y crecimiento interior, siempre está invirtiendo en todo este tipo de terapias y demás, pero cuando te cruzas, por ejemplo, con una persona de a pie, yo me cruzo mucho el mensaje de o la concepción que se tiene de que, oye, es que vas al psicólogo, que es que estás, que, ¿qué te pasa? Que estás loco, no sé qué. La gente todavía está ahí, ¿sabes lo que te digo? La gente todavía está en plan, ¿cómo es posible que vayas al psicólogo? ¿Qué problemas tienes? ¿Sabes? Está chalado, no sé qué, no sé cuántas. No, no es así. O sea, la salud mental es algo que ahora está empezando a tener cada vez más presencia, estamos reconociéndolo más porque lo estamos viendo dentro nuestra. Ir al psicólogo se tiene que normalizar porque es parte de ese proceso de poder porque cuando la vida te cambia, cuando las experiencias cambian y te sacan de tu centro, poder procesarlo hablándolo con otra persona que entienda la mente, que entiendan tus procesos y que eso te permita dar un nuevo sentido y saber cómo navegar lo que está pasando. Ujú. Y ya no solo eso, sino que eso es lo que pasa cuando tú vives en tu zona de confort y algo externo te cambia y te descoloca, que necesitas ir a un psicólogo y lo ves como algo, oh, bueno, tal. Pero cuando tú activamente estás invirtiendo en sacarte tú a ti mismo de tu zona de confort y en meterte en todos los jaleos a voluntad, vas a ver cómo no te queda otra que si lo que quieres es expandirte y crecer tu realidad, necesitas activamente estar invirtiendo en terapeutas, en coaches y en gente que te ayude en ese proceso de crecimiento, porque es parte del proceso. Entonces, y ya no es porque las cosas te cambien, es porque tú estás decidiendo cambiar y evolucionar y crecer. Y eso requiere de esa ayuda, de esas otras personas que te ayuden en ese proceso de integración, que ya han pasado por ese camino o que sepan cómo asistirte dentro de ese camino. Y ya es una ayuda de evolución interior que es necesaria a través de ya sea de un maestro, de un coach, de un mentor, de tal.
y eso ya es lo que estamos nosotros ofreciendo en gran parte también aquí, ¿no? Conectando con ese tipo de personas y generando y esparciendo también un poco esa cultura de decir, mira, aquí somos ya proactivos en nuestra evolución, nos responsabilizamos de nuestra psicología también y queremos crecer y evolucionar en todos estos aspectos, ¿no? Internos. Y, Sí, y bueno, sí, básicamente... todo esto que dices, Santi, y por enlazar un poco con otro de los temas que tratamos, que me venía ahora a la mente, que al final es un poco explicado desde otro lugar, pero es lo que hizo también Ruwan, el nuevo podcast que hemos publicado, que es hablar, se enfoca más ahora en hombres, pero este camino del héroe es un poco esto, ¿no? Y es para hombres y mujeres, por supuesto, igual. Es eso, es el tomar tú la acción directa, ¿no? En tu desarrollo, no esperar a que la vida, que sabemos que la vida te va a mover y te va a golpear a veces, pero y ahí siempre hay un cambio porque te obliga sí o sí, pero la idea del camino del héroe es que ese potencial que tiene el ser humano dentro es eso, es ser lo puedo llamar héroe o buscar tu verdadero potencial, pero es un trabajo activo. Es un trabajo activo que te va a enfrentar con tus sombras, con tus retos, con tus miedos, con tus apegos, con un montón de cuestiones que no son tú, pero que parece que son tú y que forman parte de ti. Y realmente es un camino maravillosamente bello, pero maravillosamente difícil y es necesario que gente que por edad o porque en su momento llegó antes a su vida ha hecho parte o todo el camino. Todo no porque esto no acaba nunca, pero realmente siempre te va a llevar a cotas más altas de plenitud, de felicidad, de abundancia, de mejores relaciones, de más amor, de más alegría, de más creatividad en tu vida y eso solo lo puede hacer cada uno. Ese viaje del héroe lo emprende cada uno. Todos los seres humanos tenemos ese potencial. Es verdad que cada uno está en distintos momentos, pero la idea nuestra en Warriors of Love es también dar esa mano, tender esa mano a hombres y mujeres que estén comenzando a mitad o donde estén quieran seguir compartiendo ese viaje del héroe porque necesita este mundo, este país, esta sociedad necesita de muchas personas que den ese paso al frente y sabemos que no es fácil, pero para eso tenemos ese sostén y hemos querido crear esto, ¿no? Porque en nuestras carnes hemos vivido ese proceso, lo hemos vivido también acompañados y bueno, es nuestra manera ahora de poder ofrecer a la sociedad, a nuestra gente cercana, a nuestros amigos, al mundo, lo que ha sido parte ya, lo que somos realmente, es parte de nuestra vida y es nuestro camino y es nuestra misión. Sí, 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 totalmente. Y es que al final como cuando hablamos, ¿no? Hablábamos con Rugal del camino del héroe. ¿Cómo empieza el camino del héroe? Normalmente siempre empieza porque vives algún tipo de conflicto, que es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Llega un momento en el que vives una serie de experiencias que dices que te descolocan y dices, hostia, tengo que cambiar, ¿no? Entonces como que te rompe el piloto automático de la inercia que has llevado toda tu vida, ¿no? Y que te lleva a decir, me tengo que cuestionarme a mí mismo y cuestionar las cosas y si no quiero seguir así o quiero cambiar, tengo que abrirme a esa aventura de descubrir una nueva versión más completa, más amplia, más expandida de mí mismo, ¿no? Y esto lo estuvimos también hablando con Nadine, ¿no? Que al final en ese proceso de expansión, en ese proceso de crecimiento, de evolución, si quieres ver la luz, no puedes ir solamente a la luz, quedarte solo con lo bonito, no puedes solamente abrazar la divinidad, sino que es necesario que te metas con tus demonios, básicamente. O sea, tienes que conocer tus demonios, integrar tus demonios. Esto yo ahora mismo me lo imagino mientras me lo estabas diciendo y me imagino una imagen muy sencilla que puede servir para darle sentido a esto, ¿no? Y es como, yo muchas veces siempre cuando explico este tema de lo que puede ser la reacción y el trauma y demás, ponte a lo mejor una persona que se siente que tiene un complejo con su nariz, ponte el tamaño de su nariz, por ejemplo, ¿no? Y están sentados en una mesa hablando con los amigos, ¿no? Si esa persona tiene un complejo con su nariz y de repente oye que en la mesa de al lado
unos están haciendo un chiste sobre alguien con la nariz grande, de repente puede darse por aludido. Decir, hostia, qué cabrones, es que me han visto, se están riendo de mí y tal. No tiene nada que ver la conversación con él. Están en otro lado, están teniendo su rollo, se lo están pasando bien y le ha salido ese tema y lo están hablando, pero de repente ese individuo se siente ofendido, se siente que le están atacando, piensan que va de él y empieza a reaccionar y empieza a comentarle, oye, ¿y estos tal? ¿Qué les pasa? No sé qué, están hablando, me se están metiéndose conmigo, no sé qué, no sé cuántas, o puede simplemente sentirse mal. Eso es una reacción, no algo externo. ¿Que realmente de qué puede venir? Pues a lo mejor que cuando era pequeño o cuando era adolescente se metían con él por eso, por tener una nariz más grande o lo que sea, y eso le generó ese rechazo a ese aspecto de sí mismo, ¿no? Entonces, tiene que pasar por ese proceso. Estamos hablando de algo muy simple, pero que realmente tiene un impacto, porque es la diferencia entre estar tranquilamente sentado tomándote una cerveza con tus amigos o el cabrearte por lo que están diciendo los otros cuando no tiene absolutamente nada que ver. Le está sacando de su centro y le está llevando a reaccionar y a cabrearse con el mundo. Eso a este nivel puedes decir, bueno, eso no es nada, pero imagina todos los niveles que se puede expresar eso. Imagínate si esta persona, por ejemplo, tiene ese complejo con su nariz y imagínate que en esta pandemia ha llevado todo el rato la mascarilla y se siente más seguro con la mascarilla porque tapa ese complejo, ¿no? Y ahora le dicen de quitarse la mascarilla, ostras, ¿no? Pues dice, ostras, aquí hay como una fricción, ¿no? Hay como algo que me está impidiendo expresarme. Prefiero simplemente llevar la mascarilla y taparme la cara. Qué libertad cuando eso ya lo has procesado, cuando eso ya lo has trabajado, cuando ya no tienes ese conflicto interno, ya no tienes ese dolor, esa herida y puedes simplemente ir y moverte por el mundo sin ningún tipo de complejo, ningún tipo de herida interna que te haga reaccionar ante lo que puedas decir los demás. Incluso si alguien viene y te dice qué nariz más fea tienes, dices, me da igual, no me importa lo que digas, no me afecta de ninguna manera porque no es algo que toque nada en mí, ¿no? Entonces, al final es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene el proceso de sanación y que el liberarte de eso te abre a una experiencia mucho más plena del mundo, de la vida, de ti mismo, pero tiene que pasar por ese meterte y decir, joder, ¿qué pasó cuando era pequeño? ¿Qué imagen tengo de mí mismo? ¿Qué complejo tengo? Y procesarlo y cambiarlo y trabajarlo. Y como he dicho, eso estamos hablando de algo muy simple como puede ser un complejo con tu nariz, pero tenemos una cantidad de historias que se expresan a nivel social, a nivel político, a nivel, como estábamos hablando antes de política, toda la polarización que vemos, ¿por qué es? ¿Por qué vemos el mundo en el cacao que lo vemos? Porque vemos que la gente, por lo general todos, tenemos aspectos de nosotros que cuando no nos adueñamos de ellos, cogemos, los rechazamos y los proyectamos al mundo. Entonces, yo estoy en conflicto constante con el mundo, porque estoy en conflicto constante con aspectos de mí mismo. Así de simple. O sea, yo estoy en conflicto constante con la izquierda, con la derecha, con los homosexuales, con los transexuales, con los yihadistas, bueno, con lo que sea, ¿no? Entonces, hay una expresión saludable de decir, voy a poner límites, esto va en contra de mis valores o no, pero luego hay una reacción visceral que viene de un aspecto que estoy negando de mí mismo, de la realidad y con el que yo tengo una herida emocional que no está sanada, ¿no? Entonces, eso también, cuando hablamos de masculinidad tóxica, que eso también lo estuvimos hablando mucho con Ruga en el tema de la masculinidad tóxica y con Nadine el tema de integrar la energía masculina en hombres y la energía femenina en mujeres, ¿no? También es un proceso eso de trabajo interior y de integración de esos aspectos muchas veces que están suprimidos dentro nuestra porque no hemos entrado ahí y que ahora tenemos que hacer un proceso de conscientemente decir, mira, si quiero ser un hombre más completo, más amplio, si quiero, como decía antes, no llevar la mascarilla y sentirme libre porque no tengo un complejo con mi nariz, si quiero esa libertad y ese nuevo nivel de ser, necesito integrar mi energía masculina, mi energía femenina, necesito ser, pasar por ese proceso de manera consciente y meterme en ello de manera consciente, si no voy a ser mi yo limitado. Sí, sí, todo esto que comentas, justo me estaba pensando en Ruwan, en cómo él habla de lo que la gente llama masculinidad tóxica y también lo que él dice en el podcast, ¿no? De que realmente hay gente que directamente ha pasado a decir que no, que es que lo masculino es tóxico. Y eso nace totalmente de una profunda desinformación y desconocimiento de lo que es las energías masculinas y femeninas cuando son auténticas e integradas.
Sí, o herida simplemente con el masculino. Si una mujer tiene una herida con el masculino tóxico, o una expresión realmente Sí, tóxica del masculino, puede entonces, si esa, proyectarlo. claro, entonces ya directamente ha dicho, yo no es que no quiero tener nada que ver con hombres masculinos, porque esto me ha hecho daño y esto es malo. Y entonces cada vez que vea más imágenes de más, o sea, cada vez que experimente la masculinidad lo va a etiquetar como algo de, uff, porque en realidad hay un rechazo, porque hay un trauma y hay una herida, y eso pasa. Todo esto que comentabas de esta, con el tema político un poco y bueno, el odio, ¿no? Hacia los que son distintos, más allá de que lógicamente hay unos valores que cada uno tiene y que es verdad que muchas personas en el ámbito político o social están, bueno, pues digamos, saltándose cualquier norma ética, moral, humana. Como puede ser ahora el caso de lo que está ocurriendo en Afganistán. No significa que no estés en contra de eso cuando ves que es algo totalmente contra la vida, contra los derechos, pero sí que lo que decías tú, Santi, ¿no? De esa reacción visceral que se genera entre la izquierda, la derecha, totalmente tiene que ver con estos temas de las cosas internas no tratadas, no sanadas, no vistas, ¿no? Y que se proyectan hacia afuera. Y justo hablando de la masculinidad tóxica, y me venía un poco lo que nos contó también Tanya, súper interesante en su trabajo con miles de hombres y mujeres, de cómo, que tiene un poco, para mí, muchísimo que ver, y dejo ahí mi opinión personal, en cómo, por ejemplo, cuando los hombres no, digamos, no trabajados o no integrados se expresan hacia afuera generando violencia, violación, maltrato, violencia de género, etcétera, etcétera. Como decía Tanya, normalmente, y esto tiene que ver un poco con la propia, más allá de cualquier tipo de preferencia sexual, con la propia estructura corporal, que es distinto en hombres y mujeres, la forma que venimos a este planeta, unos en cuerpos de hombre y otros de mujer, que ella decía que en el tema del trauma, más allá de que nuestros sistemas nerviosos entre hombres y mujeres son similares, que los hombres normalmente en los traumas y todo eso, y todos esos dolores, suelen expresarlos y generarlos, les suelen generar muchísima ira y frustración que cuando no es entendida y canalizada y trabajada por medio de prácticas, lógicamente, para equilibrar ese sistema nervioso, pues ¿qué trae la ira? ¿Qué trae la ira y la rabia y la frustración no reprimida? O sea, no procesada, violencia hacia el exterior, violencia. Entonces, me gusta sacar esto para que quien nos escuche y con todo lo que hemos hablado del trauma pueda poder empezar a entender también de dónde nacen esos comportamientos que para nada son justificables, pero que tienen una causa muy profunda interior que tiene que ver con el trauma. Y quizá en las mujeres, y esto también es generalizar, no es, aquí siempre hemos dicho, no vamos a dar verdades absolutas, pero sí basándonos en la experiencia de una mujer con 30 años en este trabajo que ha visto y ha trabajado con, lo digo, centenares y millones de miles de mujeres y hombres. Normalmente las mujeres el trauma les llega más y lo expresan más a través del dolor emocional, del no sentirse queridas, del no sentirse vistas, de sentirse abandonadas. Y bueno, son distintos mecanismos de lo emocional que sí que enlazan un poco con esto de lo que vamos a hablar mucho, de masculino, femenino, de energías en hombres y en mujeres, pero que para mí cobran todo el sentido cuando veo el mundo y veo cómo todos estos traumas y todas estas miserias y violencias que vemos bueno, pues el ejemplo de Afganistán con esta gente que ahora, pues con esa represión bestial a las mujeres o a lo femenino, para mí entroncan muchísimo con todo esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y es que, sobre todo cuando hablas, o sea, es que hay que pensarlo también, es que nosotros somos, al fin y al cabo somos animales evolucionados, por así de esa manera. Somos animales que hemos desarrollado unas capacidades para ser unos animales mucho más complejos que un perro, un gato o un cocodrilo. Pero todos esos aspectos animales también los llevamos dentro porque hemos evolucionado de eso.
tú mira cómo es la naturaleza entre los cocodrilos, entre los leones, entre los leopardos. Es brutal, tío, o sea, es brutal. O sea, se degollan, o sea, la naturaleza es brutal. Y nosotros llevamos todos esos aspectos brutales dentro nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que estamos en un proceso de decir, vale, somos más que esos aspectos brutales y tenemos aspectos mucho más sofisticados que podemos conseguir muchísimo más y desenvolvernos de de maneras distintas en el mundo que nos beneficia a nosotros como individuos y beneficia a todos los demás, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo a eso, ¿no? Y llevamos aprendiendo a eso y evolucionando en eso, pues todos los últimos siglos, poco a poco, a cómo desenvolvernos y vivir como sociedad, ¿no? Pero al fin y al cabo, todos esos aspectos más primitivos siguen estando dentro nuestra. Entonces, cuando vemos expresiones más radicales, como podemos ver toda la violencia, el yihadismo y demás, es como todavía hay expresiones de todo eso, porque al fin y al cabo el ser humano todavía tiene todos esos aspectos de nosotros y es tan importante que aprendamos ya no dentro nuestra, cuando vemos la violencia, la ira, como decía Ruwan, la ira y la violencia dentro nuestra, no a rechazarla, sino a saber que es parte animal nuestra, que en algún momento de la historia nos ayudó a evolucionar y a sobrevivir dentro de un mundo y que era dentro de unas condiciones realmente duras, que era la que nos planteaba el planeta, y todo eso lo guardamos, nos sirvió en su momento y ahora podemos hacer uso de eso, no podemos negarlo porque es parte de nuestra naturaleza, pero sí podemos hacer uso para que nos sirva de manera distinta, para generar bien, para generar positividad en el mundo, para contribuir al mundo de alguna manera o de otra, para crear nuestra propia empresa, para crear nuestros propios proyectos, para empatizar con los demás a través de ver nuestro dolor y saber que los demás tienen ese mismo dolor. Se puede utilizar esa misma energía y esos mismos impulsos de manera muy distintas, muy distintas. Sí, Y eso. sí. No, perdona, Santi, no sé si querías acabar algo más que querías. No, nada, eso, que al final cuando hablamos de masculinidad tóxica es la importancia de eso, de saber que sí, que hoy en día hay expresiones de la masculinidad que ya no sirven para este siglo y que dices, ahora mismo lo único que hacen es generar daño y generar dolor en mujeres y en hombres y eso pues tiene que evolucionar, ¿vale? Todos esos impulsos más antiguos que en algún momento sirvieron, ya ahora mismo están desactualizados y hay que saber desenvolvernos y utilizarlos de manera constructiva para nosotros y para el mundo, pero no negarlos, porque al final todo lo que acabas negando, lo único que haces es suprimirlo y luego acabas saliendo y explotando de una manera chunga por un lado o por el otro. No, no Eh, sirve, está comprobado que no sirve. sí, totalmente. Y otra parte de la que comenta, para también cerrar el círculo, porque cuando hablas de los animales y tal, y un poco de lo que habla Ruwan, ¿no? Esta es mi visión un poco como hombre. También ha habido en los últimos, más allá de esa parte que tú comentas, ¿no? De esos instintos animales inconscientes, reprimidos, que salen por donde salen, ¿no? Y que generan todo este pánico y esta violencia y este terror externamente. Ruban habla también un poco de un proceso que puede haber existido y que yo personalmente creo que sí, también él lo llama feminización, en este caso, sin ninguna connotación hacia mujeres o hombres, de los hombres en este caso, refiriéndose un poco también a que cuando después de ver esos procesos del instinto usado de manera inconsciente, muchos hombres también han renegado Ujú. de esa parte instintiva animal que es la que nos ha traído hasta aquí, que nos ha hecho sobrevivir y que para mí los animales son unos grandes maestros en muchísimas cosas. Hay una gran sabiduría en muchos animales a través en mi caso, pues el chamanismo habla mucho de todo eso, ¿no? Y de los animales de poder, entendidos desde el lado sabio, ¿no? Desde el lado inconsciente. Y esa conexión con nuestra parte instintiva animal, cuando es utilizada y enraizada en nuestro ser de una manera consciente, es súper poderosa y es súper necesaria porque es Ujú. parte de nosotros. Somos, Claro. es un poco esa idea, ¿no? Que en mi caso lo veo así, en la parte tántrica, al final, más allá de otras ideas, tantra significa integración con los demás, con el todo, pero primero también integrar nuestra parte animal, nuestra parte humana y nuestra parte espiritual de una Ujú. manera consciente y ahí seremos individuos plenos. Ujú. Entonces sí que esa parte que hablaba Ruban, ¿no? Y también la importancia que yo veo y que también vamos a trabajar en nuestros cursos,
en hombres y en mujeres, porque ambos necesitamos encarnar esta parte instintiva que tiene una gran inteligencia intuitiva que viene de miles de años de evolución. Es fundamental también que volvamos a reconectar, pero que lo usemos para el bien común, para el servicio a los demás y a la humanidad. Claro, claro, exactamente. Es más, justo esto que has estado diciendo me viene a la cabeza ahora mismo, ¿no? Cuando hablas de animales de poder, por ejemplo, ¿no? Es lo que estábamos hablando de los arquetipos con Ruwan. Al final, ¿por qué nos resuena cierto animal? Porque las características que tiene de alguna manera nos atraen porque están presentes en nosotros y las proyectamos fuera para conectar con ellas porque de alguna manera quieren expresarse a través de nosotros, ¿no? Con la fuerza o el poder de un león o la, yo qué sé, la delicadeza o la libertad de un águila o lo que sea, ¿no? Al final son ciertos animales, ¿no? Representan unas características que entonces nosotros cuando las vemos en ellos decimos, hostia, ¿cómo me siento de atraído hacia este animal, ¿no? Porque dentro de ti están muy presentes esas cualidades que necesitan una expresión dentro de ti, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estuvimos hablando con Ruwald de tema de los arquetipos, que es súper interesante, pero son aspectos de nosotros con los que conectamos porque todos esos aspectos animales también están presentes dentro de nosotros, ¿no? Y eso es otro tema que es súper interesante. Y respecto a lo que has dicho de todo esto, de la feminización del hombre y demás, sí que es lo mismo que hablábamos con Rugan, parece que es como estamos en un proceso y básicamente yo cuando pienso en mi camino personal me veo mucho más por eso. Yo me considero más una persona que siempre estuvo mucho más conectado a lo mejor a la sensibilidad y a la energía femenina. Yo tuve que pasar y sigo pasando bueno, en el proceso que es crecer y evolucionar como hombre y como persona, ¿no? En estar constantemente integrando las dos partes, pero yo sí que tuve que pasar por un proceso fuerte más de integración con el masculino porque venía más de ser un hombre mucho más delicado, mucho más sensible, mucho más emocional y bueno, pues eso es un proceso que tenemos que dar como hombres, ¿no? Sobre todo cuando, cuando estamos en una cultura que rechaza o ataca activamente la masculinidad. Entonces, ¿qué mensaje le llega a la gente joven? Uy, yo no quiero ser como eso, yo no quiero ser como este violador, yo no quiero ser como este asesino, yo quiero ser como tal. En el momento en el que lo asocian a eso, la masculinidad, pues obviamente vas a rechazar todo lo que se pueda parecer a nada que se asemeje a eso en ti. Entonces, yo no quiero ser de esto, ¿vale? Pues lo rechazo dentro de mí y luego al final es como que estás vacío, te falta un trozo de ti que estás negando, que no quieres verlo porque sabes, y está bien en cierto modo, porque sabes que realmente si no lo haces de manera consciente, de manera, bueno, sabes que la puedes liar. Sabes que eso descontrolado puede tener unas expresiones muy tóxicas para el mundo y para ti. Y bueno, eso está bien. Hay una sobrecompensación ahora en la cultura que pasamos, como dijo Ruwan, de esa hipermasculinidad para compensar esa hipermasculinidad de la sociedad que hemos vivido hasta ahora. Pues estamos pasando a un proceso más de los valores femeninos mucho más presentes en la sociedad, pero claro, eso también genera un desequilibrio, porque estamos pasando al otro extremo. Entonces, cómo poco a poco vamos llegando a ese punto medio en el que tanto los hombres y las mujeres estamos conectados tanto con nuestras energías masculinas como nuestras energías femeninas y nos podemos asentar al final en nuestra autenticidad, porque no olvidamos que todo esto no es un proceso artificial, es reconocer cuál es la mezcla única que hay dentro nuestra y no negar ningún aspecto dentro nuestro. O sea, no es que yo tenga que ser un hombre masculino, yo es que yo tenga que ser una mujer femenina o una mujer masculina o nada, nada, es simplemente dejar ese espacio para poder reconocer las energías que hay dentro tuya, dentro de la mezcla única que eres tú y que soy yo y que es cada persona, para que no las rechaces y puedas hacer uso de ellas de la manera única que las haces uso tú, ya sea como un hombre más femenino, ya sea como una mujer más masculina o como sea que sea tu ecuación perfecta para que puedas relajarte en tu autenticidad y realmente expresarte al mundo de manera completa y plena y traer todo lo que puedes traer, ¿no? Porque si rechazas aspectos de ti, siempre te vas a estar mostrando parcialmente. Entonces, ahí es como lo veo. Perfecto. Al final, sí, al final todo esto muchos que nos estén escuchando
se harán un poco de lío, ¿no? Con esto de lo masculino y lo femenino, que ya habrá tiempo de dar un, bueno, de poder desglosar un poco qué cualidades se han considerado más masculinas y cuál más femeninas, y que al final realmente es todo algo que la mente necesitamos ponerlo en palabras, ¿no? Yo a veces también dices, bueno, es esto femenino, esto masculino, pero es como una guía, ¿no? Es una guía que tenemos para poder entendernos en este mundo dual en el que vivimos, pero que realmente, en mi experiencia, creo que en la tuya también, y en todo este trabajo de años, realmente es muy útil para darte una guía, ¿no? Y poder entenderte más con todo esto que comenta Santi, independientemente de que luego alguien diga, no, es que, o sea, no, aquí no hay una norma de cómo es, qué es ser un hombre verdadero y qué no, y qué es ser una mujer, no. Pero sí que hay una serie de cualidades energéticas y emocionales que poniéndolas nombre nos permite comunicar esto y después trabajarlo internamente y entendernos más a nosotros mismos. Al final, creo que esa es un poco la idea, ¿no? Y bueno, pues por ir un poquito cerrando, nos queda un poquito, me gustaría hablar de un par de cosas que comentó Nadine una y la otra fue con Ruwan, que también son vitales en todo esto. Para mí, una es lo de la pregunta que le hice a Nadine sobre el tantra y el neotantra y las diferencias, ¿no? Y he estado reflexionando un poco estos últimos días sobre eso y escuchando al final, eh, es mi opinión personal, ¿no? Pero Tantra como tal es algo que va más allá de la gente no sé lo que estará entendiendo por Tantra, pero es un poco una idea que quiero aportar. Al final, Tantra es una ciencia interior que lógicamente no se va a poder demostrar con medios racionales, pero es una ciencia que durante miles de años científicos de lo interno y maestros lo estuvieron trabajando. Y Tantra significa tejido, Tantra significa unión, es algo que te lleva, una vía que te puede llevar a través de ciertas prácticas internas y corporales a darte cuenta de que estás conectado, que no estás separado del resto del universo, de los demás, estamos entretejidos a nivel psíquico, mental, a nivel cosmológico, con todo lo demás. Pero eso, lógicamente, si esperas que un científico te lo demuestre, pues vas mal, no lo vas a poder conseguir. Por eso es un camino de experimentación científica, porque hay que observar mucho cómo hace un científico, pero es interior. Y bueno, dentro de eso, con lo que decía del neotantra, para mí, cada vez hay menos división. Para mí, tantra como tal abarca todo y lo que busca es adquirir mayor nivel de conciencia de qué eres, de quién eres. Entonces, el neotantra, que pueden ser prácticas, como decía Nadine, que ella dijo que utiliza también en sus talleres y cursos, prácticas que a veces tienen que ver más con la relación en el ámbito sexual, o prácticas para conectar más con tu pareja o para estar más conectado con tu cuerpo, para estar más presente con tus emociones, para sentir más tu tacto, etcétera, etcétera. Para mí, aun queriéndolo dividir, la mente quiere dividir, pero para mí es tantra también, porque si te lleva a estar más conectado con el presente, conectado con el otro, conectado con tu cuerpo, conectado con tus sentidos, ese es una de los fines totales que tiene el tantra. Entonces, para mí, quería dejar claro que se puede hablar de división, pero realmente neotantra puede entrar dentro del tantra y ahí se acaban los problemas, porque se han enfocado un poquito más en la parte de la sexualidad, pero la sexualidad está en la vida. Tantra no es sexo, pero el sexo está en la vida y el tantra es todo. Entonces, quería dejar esto para también quitar un poco ese debate que veo muchas veces, que no lleva a ningún lugar tampoco productivo, ¿no? Y nada, Sí, yo respecto a esto que dices, ¿no? Traigo un poco a Nadine aquí lo que comentaba, sí que lo de diferencias entre Tantra y Neotantra, ¿no? Es como que, bueno, el problema que puede surgir o que surge, ¿no? Es que te enfoques simplemente en lo que ella dice como el Tantra, pues yo de Tantra la verdad es que no entiendo porque no es una
no es un camino que haya seguido, yo he seguido otro tipo de caminos, pero no el camino del Tantra y esta cultura. Entonces, pero sí que comenta eso, cuando te enfocas simplemente a lo mejor en lo externo, cuando te venden todo el tema del Tantra y del Neotantra, como conviértete en el mejor amante y ten 200 orgasmos y demás, ¿no? Y quieres llegar ahí, quieres tener esa experiencia, pero no haces el Tantra interno, que al final es como el propósito principal del Tantra, ¿no? Tener esas realizaciones internas, ¿no? Y despertar en ese sentido, ¿no? Entonces, es simplemente ese reenfoque de decir el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? De cómo transformar la experiencia externa y que la experiencia externa te sirva para ese proceso de desarrollo interno también en equilibrio y no coger solo una parte, no coger solo ni la interna solo ni la externa solo, ¿no? Ujú. Total, Santi. Y bueno, eso también ya se quedó bastante claro en el podcast, así que bueno, era un poco argumentar eso. Y para terminar, en el ámbito de los temas que tratamos en estos podcasts, me gustaría aportar el tema que habló Ruwan, ¿no? Y que también es tan importante del tema de la sexualidad en los hombres, sobre todo enfocado en este tema del cultivo y de la maestría en el dominio de la energía sexual, porque la energía sexual es todo también, es como venimos a esta vida y es lo que nos está impulsando a crear y a ser lo que somos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que hoy sale un poco a la luz, que salió con Ruban, pero que seguirá y estará en nuestros cursos muy presentes a partir de finales de septiembre, cuando empecemos, primeros de octubre, el curso inicial, porque en nuestra experiencia pues tiene también un gran sentido y esto no es algo tampoco que lo vayas a demostrar científicamente, pero invitamos a los hombres, también a las mujeres, pero en este caso Ruban habló de hombres por el tema que tiene la energía sexual relacionado con el tema de la eyaculación y la posible, bueno, despilfarro de energía cuando no es necesario, cuando la puedes utilizar, y esto no significa aquí tampoco poner ninguna estructura cerrada ni nada dictatorial, porque no, pero sí que invitamos a que la gente pueda, y lo invitaremos en los cursos, experimentar con ese autodominio de la energía, porque realmente, en mi experiencia, trae transformaciones muy profundas, mayores niveles de energía, de salud, de creatividad, cuando te haces dueño de esa energía y no únicamente la usas para, siendo claros, despilfarrarla día a día o usarla día a día viendo porno. Lo mismo que dijimos, con respeto a que cada uno haga lo que quiera y sin poner una etiqueta de bueno o malo al porno, pero sí, de cierta manera y con ciertos usos entendemos que puede llevar a, pues a actividades que generan pues poca productividad o nada positivo para un hombre. Entonces, bueno, Al final es decir, ¿qué es lo que me sirve a mí y qué es lo que no me sirve? ¿Qué es lo que a mí me genera buen bienestar y buena calidad de vida y qué es lo que no me genera bienestar y buena calidad de vida? Entonces eso es lo que estamos explorando aquí. Aquí no hay moralismos de esto bien, esto mal. Yo puedo tener una opinión o puedo tener otra opinión y puedo afirmarme en una postura o en otra, pero porque ha sido mi experiencia en haciendo las cosas de una manera o procediendo de una manera. Eso está bien, pero es eso, aquí lo que estamos haciendo es eso, explorar un poquito y ver, a ver, esto que te traemos para ti, ¿de qué manera puede servirte a ti? Explora a lo mejor si cuando hablamos a lo mejor de maestría sexual o de todo esto, cómo es si dejas de sobreestimularte de esa manera a través de la pornografía o lo que sea, ¿no? O haces un detox de dopamina, de quitarte las redes sociales un fin de semana, ¿no? A ver si hay más claridad, hay más tranquilidad, menos ansiedad. Entonces, aquí eso es lo que yo sí que quiero hacer el enfoque en eso, porque sí que es un tema que estamos aquí para explorar también mucho, el tema de la sexualidad, de todo este tema de cómo la pornografía puede afectar la salud mental y demás. Y yo es algo que dentro de mí también es algo que me encuentro en el proceso de explorar y que ahora mismo estoy empezando a ver y descubrir también junto a todos estos invitados que estamos trayendo. Y bueno, es un placer hacerlo con todos vosotros.
Y eso, y es que sí que es verdad que eso, que simplemente que es algo que hay que ir descubriendo de qué es lo que me vale a mí y qué es lo que no me vale. Porque además también aquí ya veréis que vamos a traer todo tipo de posturas y todo tipo de perspectivas y a lo mejor incluso algunas son contradictorias entre sí y eso está bien porque hay que escuchar todo tipo de posturas para poder nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Hay algo que dice Rugan que me encanta dentro de uno de los extractos también que vamos a tener, que tenemos publicados y es que antes los hombres solíamos sentarnos a pensar, ¿no? Ahora tenemos la cabeza llena de ideas de otros porque estamos constantemente con el móvil recibiendo chutes de información, ya sea de las redes sociales, de los feeds de las redes sociales, de YouTube, Instagram, Facebook, las noticias, constante sobreestímulo y no tenemos ese espacio para sentarnos y sacar nuestras propias ideas, ¿no? Entonces, este es el espacio que queremos abrir. Vamos a abrir un espacio en el que luego, con lo que nosotros podemos traer, a las distintas perspectivas que podemos traer, luego también vosotros, cada uno dentro de su vida, pueda sacar sus propias ideas y tenga la flexibilidad también para decir y discernir qué es lo que vale, qué es lo que no me vale, qué es lo que considero funcional y qué es lo que no considero funcional. Yo ahí, Santi, solo una cosa por una pequeña puntuación de todo lo que comentas. Las ideas, pero en temas como esto de los que hemos hablado, en los que es necesario una práctica primero para saber, o sea, eh, se respeta todo, ¿no? Pero yo me acuerdo a veces con algunos amigos en el pasado hablar de todos estos temas y decir, bueno, tú estás chalado y tal. Y para mí eso no valía. Valía la persona que cuando yo le decía, oye, practica esto 10 días o 15 días o 20 días, después me daba su opinión. O no sé si me entiende, ¿no? Porque Claro, cuando estamos hablando de algo que necesita de experiencia corporal para poder tener una tal, pues bueno, las ideas son ideas y los pensamientos son pensamientos, pero en este caso invitamos a la gente y lo invitaremos posteriormente a que pueda no solo quedarse, no, esto a mí no me va, sino, o no, no estoy de acuerdo, bueno, pues no está de acuerdo, pero para no estar de acuerdo en algo que exige de una experiencia, entiendo que es de sentido común que primero tienes que experimentar lo que te está claro, diciendo, claro, claro. Y ¿no? al final, claro, totalmente. Pero al final estamos hablando de que, bueno, la idea abre la puerta a la experiencia. O sea, primero lo conoces y entonces dices, hostia, voy a probarlo y voy a ver qué tal eso va en mí, ¿sabes? Si no, obviamente, o sea, podemos estar hablando de nada eternamente y de lo que estamos haciendo. Hablar de ideas de otros y no de experiencia propia, ¿no? Entonces, eso no es lo que queremos aquí. Entonces, bueno, pues eso simplemente. Y nada, llevamos ya aquí ya un buen rato hablando, comentando todos los temas que han sido un montonazo y podríamos seguir aquí hablando yo que sé cuánto tiempo, pero vamos a ir cerrando para que el podcast no se haga muy, muy largo. Y nada, básicamente este es el primero que hacemos así en castellano. Bueno, hicimos el de introducción, pero este es el Sí, primero que hacemos así de recopilación y, y ha sí sido así, ¿ves? Básicamente. bueno, yo creo que ha estado muy bien, yo creo que hasta aquí está bien. Simplemente comentar como alguna novedad que se viene ya muy pronto es que estamos preparando y organizando con varios mentores, de algunos de los que han estado en el podcast y otros que todavía no han estado porque no damos abasto a traducir y a invitar. Y también queremos dejar claro eso, que Warriors of Love es un lugar abierto donde muchos mentores estarán con nosotros en los cursos, en el primero que empezará entre finales de septiembre y primeros de octubre, que estamos por cerrar, porque hay que cuadrar horarios y fechas con muchos de estos mentores que tienen agendas apretadas. Y que, bueno, será un curso de 10 semanas para hombres y mujeres mixto, una iniciación en todos estos temas y en todo este trabajo interior que estamos convencidos que será súper productivo, apasionante y que bueno, ahí en muy breve empezaremos a publicar. Y también para el mes de enero, el día 7 8 y 9 de enero, tenemos en Madrid a uno de los maestros para mí que más me han aportado en la vida en el ámbito del Tantra, que es Daniel Odier. Si alguien no lo conoce, si está en el mundo del Tantra, seguro lo conocerán, y si no, pues podéis tocar o buscar en su web. Daniel Odier es un maestro francés con más de 40 años de experiencia y con más de 15 libros traducidos a 7 8 idiomas, que vendrá a hablarnos sobre la sexualidad tántrica
lo que realmente significa eso, lo que realmente significan los principios de Shiva y Shakti y muchas otras, muchísimas cosas que a él le transmitió Lalita Devi, la yogini que conoció en los Himalayas y que le transmitió un conocimiento que para él era maravilloso y que le enseñó los secretos del sagrado femenino y del amor absoluto. Y bueno, para mí es un gran honor volver a tenerlo en España, en Madrid, dentro de Warriors of Love, como uno de los cursos que vamos a aportar también de mentores expertos internacionales. Y también en breve lo tendremos publicado para la gente que tenga interés. Estaremos abiertos a cualquier consulta, información. Pero bueno, ya damos este adelanto. Efectivamente, estamos ahí, estamos a tope ahora mismo moviendo historias y bueno, ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí, si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado este pedazo de podcast, pues no olvidéis que tenemos un canal de YouTube, tenemos un canal de Instagram y tenemos un canal de Facebook y tenemos también un canal de podcasting. Darle a suscribir. Suscribiros porque nos viene muy bien vuestro feedback, el saber que, bueno, que estamos llegando a la gente, saber de vosotros. Todas las preguntas que nos queráis hacer, lo que nos queráis comentar, nosotros os las respondemos. O podemos hacer un vídeo acerca del tema, podemos sacárselo y comentárselo luego a a los invitados que tengamos. Así que todo eso es feedback que nos viene súper bien y es un placer estar conectado con vosotros ahí. Entonces, pasados por el Instagram y seguirnos ahí en @Warriors of Love Dynasty y pasaros por el canal de YouTube, que ya sabéis que tenéis ahí los extractos subtitulados. Este no, obviamente, pero sí que tenéis los que hacemos en castellano, en inglés, subtitulados, los temas más interesantes para que todos los temas que hemos desarrollado hoy, que hemos hablado así un poquito, Dani y yo, desde nuestra perspectiva, escucharlos de la voz de los invitados que hemos estado trayendo, ¿no? Así Sí, que y como decía Santi, también que recuerden que es otro trabajo adicional que estamos haciendo para la gente que no habla el inglés, que pueden leer, aparte de escuchar esos extractos, pueden leer un post que son de un par de hojas, donde vienen todos los puntos tratados en el podcast de manera resumida. Entonces, bueno, que quien realmente tenga interés nos puede seguir totalmente en castellano con este trabajo, que lo hacemos encantado porque es nuestra forma de ofrecer ese conocimiento al mundo de habla hispana y nada más. Sí que último, también tendremos, no os penséis que no, también tendremos invitados de habla hispana, que hay gente maravillosa en España y en Sudamérica, pero sí que es verdad que como dijimos en el primer día en el podcast, entendemos que hay un poquito más de evolución en general en el habla inglesa y por eso este trabajo, pero no nos perderemos de gente increíble que tenemos españoles, franceses o de habla hispana que pronto también nos acompañarán en el podcast y que participarán en nuestros cursos y retiros. totalmente. Pues con eso dicho, nos vamos despidiendo, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este primer episodio especial lo voy a llamar episodios especiales estos a partir de ahora. Episodio especial 100% en castellano de recapitulación y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Bueno, chao, chao.